lindo es estar en la presencia de Dios, ¿eh? Amén. Qué bueno es, qué bueno es. Cuando el Señor nos habla, nos ministra. Cuando el Señor pone su gracia en nosotros. Pero qué importante es ser sensibles a eso, ¿no? Y ahí. Y gracias, Señor. Yo vi una cantidad de personas saltando y celebrando al Señor. Vi a casi todas las personas que están en la iglesia dando gloria a Dios. Amén. Estaba sentado como por ahí atrás y viendo esto. Me puse contento. Pero al mismo tiempo que me puse contento, también me preocupé. Porque sería bueno saber si todos los que cantamos, todos los que saltamos, todos los que alabamos, adoramos, entendemos el compromiso en el que estamos involucrados. Entendemos en el negocio que nos metimos. No sé cuántos de ustedes vieron cuando estás en alguna página de internet haciendo algún trabajo o algo, o estás en algún programa o algo, y aparece un cartelito abajo que dice: para continuar, acepte, ¿qué dice? Los términos y las condiciones. Y uno lo trata de ignorar, el rectangulito que te aparece, ¿no? Y quiere seguir, ¿no? Y no. Hay que aceptar los términos y las condiciones para poder avanzar. Yo quiero que me acompañes a orar esta mañana. Señor Jesucristo, como tu siervo dijo acá, tu presencia está en este lugar. Tu espíritu está en este lugar y se puede sentir en la alabanza de tu pueblo. Se puede sentir en la adoración de nuestros corazones, Señor. Podemos sentirte paseándote en medio de nosotros. Pero nosotros no queremos ser personas que nos manejemos por sentimientos. Queremos ser personas que caminemos en la confianza y en la fe. Porque se trata de servirte, se trata de considerarte, de tenerte en cuenta, se trata de honrarte independientemente de cómo nos sientamos. Se trata de darte gloria en las buenas y en las malas. Se trata de adorarte y de bendecirte en la felicidad y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza. Es un matrimonio que tenemos como iglesia contigo, Señor, porque somos tu novia. Toda esta iglesia en este lugar, aquí, y toda la iglesia en el país, en el mundo. Perdona nuestros pecados esta mañana, Señor, y una gota de tu sangre caiga sobre cada una de nuestras cabezas, dentro de cada uno de nuestros corazones, Señor. Y limpios por tu sangre, y limpios por tu palabra que nos santifica. Disponemos nuestros corazones para recibir lo que tú tengas para nosotros. Usa este envase de carne, Señor, este cuerpo. Usa estas cuerdas vocales. Ni siquiera uses la mente, Señor. Que venga desde tu corazón. Que no haya ningún razonamiento humano. Que
no haya ninguna estrategia carnal, que no haya ningún razonamiento, Señor, ningún pensamiento que te estorbe, que estorbe tu presencia, que estorbe lo que tú quieres poner en nuestro corazón. Bendícenos, trae paz, trae atención, pero sobre todas las cosas trae disposición. En tu nombre, Jesús. Amén. Oh, Señor, gracias. Wow. ¿Sabes? Creo que el domingo pasado estábamos en nuestra iglesia. Hola. El Señor me había dado una palabra, que es una palabra que voy a tomar como una palabra de cabecera para poderla compartir, si es posible y si Dios me da la gracia, en todo el país. Porque entiendo y considero que es la columna vertebral de nuestra iglesia y es la columna vertebral de nuestra institución y tiene que ser la columna vertebral de nuestro corazón. Lo que tiene que salir desde acá arriba y lo que tiene que salir desde acá adentro. Para cada una de las personas que están a nuestro cargo, para cada una de las personas que están a nuestro cuidado, para que las personas no imiten ninguna estrategia extraña, para que las personas no imiten ninguna elocuencia humana de una persona carismática, elocuente, sagaz, astuta, sino que puedas ver acá arriba y en cada púlpito al Señor y a sus frutos expresados en la persona que te está hablando. Yo no quiero que me mires a mí, yo quiero que escuches al Señor. Si acaso alguna cosa en mí equivocada ves, y me refiero a mi persona, o errada, desestimala. Ese no es Cristo, ese es mi error humano, ese es mi defecto, como el que tú tenés, también lo tengo yo. Pero sé sabio, sé sabia, pedí discernimiento para poder oír al Señor. Detrás de mis palabras y detrás de las palabras de nuestros pastores en todo el Uruguay, de nuestros copastores, detrás de las palabras de nuestros diáconos, en nuestras congregaciones y en nuestra institución. Aprendé desde hoy a separar, porque en la mezcla está la confusión y la pérdida. Tú sabes que un reloj roto 2 veces al día da la hora correcta. ¿Sabías eso? ¿No sabías eso? ¿Sabías que un reloj que se para a las 3 porque se quedó sin pila? A las 3 de la tarde, cuando lo mires, va a dar la hora correcta. Y a las 3 de la mañana, cuando lo mires, va a dar la hora correcta. Pero no por eso el reloj sirve. Pedirle a Dios discernimiento y Él te lo va a dar en abundancia, para que no caigas en ninguna manipulación, para que no caigas en ninguna estrategia humana y para que puedas sopesar verdaderamente al Señor dentro de las personas, al Señor dentro de la persona que duerme contigo, así como el que te preside, así como el que te da dirección. Porque el Señor tiene la especialidad de aparecer y de alcanzarte y de acercarse de las maneras que vos no te imaginas.
Y vos pensás ver al Señor allá, acá arriba. Y de repente el Señor entró en la forma de una abuelita que se sentó al lado tuyo y te dijo: mijito, escuchá, mirá, qué importante lo que estás diciendo. El Señor está ahí. Y dices: no escucho. Sé sensible. Considera a Dios. Es de lo que te quiero hablar. Considera a Dios y entendé que cuando conociste al Señor, cuando oíste el Evangelio, ¿cuántas personas entregadas al Señor hay en este lugar? Vamos a hacer la pregunta inversa. ¿Cuántas personas no aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Cuántas personas no hicieron la oración de fe de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Cuántos? Levante la mano sin miedo. 1, 2, 3, 4, 5. Imagino que serán personas nuevas, personas de hace poquito tiempo, ¿verdad? Bueno, o de mucho tiempo que se resistieron ahí, dijeron: todavía no, bandido. Bueno, o sea que el 99,8% de todos aceptaron al Señor como Salvador, ¿sí? Bien. Yo hoy les voy a hacer aceptar los términos y las condiciones. Voy a tratar de alguna manera rápidamente de explicarte lo que aceptás. Pero primero te voy a decir que las formas más frecuentes de cometer errores a la hora de tomar decisiones, las formas más frecuentes de sufrir un error, una pérdida, una acción equivocada, una mala actitud, las formas más frecuentes de tener malas actitudes es tomar decisiones siguiendo nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro corazón. Como popularmente el dicho dice: seguí los designios de tu corazón. Mi Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Vos agarrás a la persona más perversa y más maquiavélica de todas, y el corazón que te late adentro es peor que él. Eso dice en mi Biblia. Yo creo que en tu Biblia dice igual. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? No, yo me conozco bien. Vos no tenés ni idea de lo que harías hasta que no estuvieras en esa situación. Vos suponés que dirías, que harías. Vos creés que no irías, que no dirías, hasta que el filo de la navaja está en tu yugular. Ahí tus suposiciones desaparecen. Tus pensamientos, tus ideas desaparecen hasta que los barrotes se cierran. ¡Clan! Ahí lo único que queda es mirar para arriba. Es la manera más frecuente, es la manera más común, más normal, y es así como comienzan los problemas en la mayoría de la vida de las personas. Todos saben que la vida está compuesta de decisiones. ¿Amén? Yo me levanto temprano de mañana y tengo que tomar decisiones. Me pongo las medias blancas, me pongo las medias negras, me pongo el vaquero, me pongo el deportivo, me tomo un té, me tomo un café. A veces no tengo mucho la oportunidad de decidir y tengo que tomar y hacer lo que hay. ¿Sí? Me tengo que poner la única muda de ropa que tengo y tomarme lo que me dan si estoy preso. Quizás tengo algunas pequeñas elecciones, pero no tengo una gran variedad de elecciones. Pero en definitiva tomo decisiones. Desde las más pequeñas hasta las más importantes. ¿Cuándo una persona empieza a tomar decisiones?
Una persona promedio empieza a tomar decisiones a partir de los 4 a los 6 meses. Cuando le pones unos dibujitos que le gustan y cuando se los cambias a los que no le gustan, ya hace... Ya sabes que ese dibujito no es el otro. ¿Sí? Ahí arranca. 1 o 2 añitos. Tomá y bueno, y está. Todo lo que se le ocurra al niño decir, lo que haya escuchado, porque ellos son esponjas y absorben todo, lo que escuchan y lo que ven. Y vos ya sabés qué y qué no. Él ya está decidiendo. Pero esas decisiones todavía no le afectan. Las decisiones que realmente empiezan a afectarle a una persona empiezan a partir de los 12 años. Cuando la personalidad del individuo se formó. Ya se formó. El carácter de una persona se forma de 0 a 6 años. Y la personalidad de una persona se forma de 0 a 12 años. Luego al carácter y a la personalidad del individuo se le añaden todas las cosas que el individuo pueda recolectar e incluir en lo que ya es. Como quien tira sobre una cosa más cosas y más cosas y más cosas y más cosas, pero dentro de toda esa montaña de cosas hay un ser, hay una esencia que ya está formada, lo que la palabra de Dios llama el viejo hombre. No es de eso de lo que quiero hablar. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Primer término y condición de aceptar a Jesús. Tu propia opinión, tu propio solo parecer, tu singular opinión, tu singular consideración de cualquier situación no es suficiente. Será un error, será una equivocación que en base a esa única columna vos puedas edificar alguna cosa o hacer algo. Término número 1. El necio es sabio en su propia opinión. ¿Qué significa eso? Que el necio necesita, por lo menos, mínimamente, una opinión más. Mínimo. Aunque en la palabra de Dios dice que en la multitud de opiniones o consejos está la sabiduría. Pero también la misma palabra dice que la sabiduría es Dios y que la sabiduría es Jesús. El rey David sentado en la punta de la mesa con todos los valientes de David en la mesa oval, que eran unos 14, 16 o 20, algo así, tomaba la decisión final de qué hacer y cómo avanzar en su reino y qué batallas pelear y dónde meterse y qué no meterse. ¿Después de qué? Después de escuchar la opinión de las personas, de su entera confianza, después de oír la opinión de las personas fieles a su autoridad, a su persona, después de considerar la opinión de personas que le han demostrado
y que han sido ejemplos claros de valentía y de esfuerzo y de compromiso con la causa. ¿Qué era la causa en ese tiempo? El reinado. Israel. ¿Quién era la cabeza de esa causa? El rey David. Y todos daban honra al rey. Y David es un reflejo de Jesús. Y todos damos honra a Jesús. Y estamos comprometidos con la causa de Jesús. No le pidas opinión a cualquiera. No busques la aprobación de tus brillantes, elocuentes y increíbles ideas y ocurrencias en cualquier lugar. Fíjate dónde está Dios y dónde no está Dios. Porque vos sabés quién te va a decir lo que querés oír. Alguien con tus mismos intereses y con tu misma inmadurez, alguien con tu misma visión y con tus mismos objetivos, va a decirte seguramente que sí y te va a apoyar en tus propósitos y en tus proyectos. A esa persona no es a la que tenés que buscar. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Cláusula 1. Una opinión más aparte de la tuya. Mínimo. Eso es tener en cuenta a Dios. Eso es considerar al Señor. Mínimo. Yo te diría que 3, pero mínimo una más. Y no cualquiera. Yo puedo entender que personas con muy poco tiempo o con un mediano tiempo dentro de una iglesia, esta o cualquier otra iglesia, o dentro de una institución como la nuestra, no tengan la confianza y no tengan la tranquilidad de expresarse, no tengan la tranquilidad y la confianza de hacer participar a alguien más de sus decisiones y de sus objetivos. Pero la Biblia te recomienda hacerlo para que no cometas errores, para que no cargues con sufrimientos y para que no caigas en agujeros que vos mismo cavás y caes. Siendo ciego, no le pidas un consejo a otro ciego. Siendo inmaduro, no le pidas un consejo o busques la aprobación de alguien inmaduro. Si sos irreverente, si sos rebelde, no busques el consejo de otro como tú. Quien de alguna forma u otra escuchó el Evangelio y recibió a Jesús como Salvador, también recibió la responsabilidad, escucha bien, de aceptar consejo, corrección y rendición de cuentas. No hay una cláusula escrita en la que aceptes términos y condiciones. Por eso yo te la estoy presentando hoy. ¿Sí? La cláusula número 2 es la corrección. Cualquier persona que se apresuró a decirle al Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, escribí mi nombre en el libro de la vida, aceptó que alguien más fuera su ¿qué? ¿Perdón? ¿Quién dijo? No. Dueño. Qué fuerte esa palabra, ¿no? Me siento reverencia, ¿no? Te acepto como mi Señor y Salvador. Y me di vuelta, no sé, a hacer lo que sea que tenga que hacer. Jesús es tu dueño. No caigas nunca en la manipulación de un líder religioso que te dice, si Jesús es tu dueño, haz lo que yo te diga. Como te lo diga, cuando te lo diga.
Yo te lo voy a plantear de otra manera en la que el ser humano queda fuera de la ecuación. Jesús es tu dueño. Jesús va a ser tu dueño cuando vos no hagas lo que quieras, sino cuando hagas la voluntad de Dios. ¿Cuándo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? Cuando no estoy haciendo la mía. ¿Cómo puedo hacer para no hacer mi voluntad? Simple. Yo sé lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Pero voy a buscar una segunda opinión, una tercera opinión sobre cómo lo debería hacer, cuándo lo debería hacer, por qué lo debería hacer. Y yo me voy a correr hacia un costado. Y voy a empezar a recibir consejos y dirección. Voy a empezar a recibir dirección y corrección. Y a menos de que tengas una capacidad disminuida intelectualmente, que puede ser, vas a saber darte cuenta rápidamente cuando alguien dice algo y no es lo que dice. Vas a saber darte cuenta rápidamente cuando alguien te exige algo que no te da. Vas a saber darte cuenta rápidamente cuando alguien te pide que te comportes y que actúes y que digas ciertas cosas que él no hace. A ese no lo escuches. Ese es un charlatán. Simple y crudo, sin anestesia. No vas a aceptar solamente consejos de alguien perfecto. Vamos a separarlo tanto. No estamos buscando gente perfecta, porque también el pastor va a tener sus errores. Si no, la Biblia no diría desecha lo malo y retén lo bueno. Ahora, sepamos tener una balanza sabia sobre lo que es malo y qué tan malo es. A veces tiene un carácter un poco fuerte. Bueno, no pasa nada. No, la verdad que cada vez que hablo con él me falta el respeto y me grita. Eso es otra cosa. Son dos cosas distintas. Tampoco quiero centrarme en el líder, ni me quiero centrar en la actitud. Porque también hay personas que quieren que el arcángel Miguel baje y les diga y les oriente, porque si no, no. Entonces ahí estamos fritos, porque lamentablemente el Señor nos eligió a nosotros, que somos un desastre absoluto y cometemos un montón de errores, pero que de alguna manera nos esforzamos y buscamos e intentamos tener el corazón del Señor y tratar de mostrarlo y transmitirlo. Y los errores que podemos tener, y las equivocaciones y las ofensas que podemos tener, que ciertamente, porque la Biblia dice, todos ofendemos siempre, de palabra o en hechos. No se salva nadie. ¿Cuándo vos podés ver a una persona que simplemente tiene un conflicto, un problema o un defecto, pero tiene a Cristo dentro o tiene el Espíritu de Él? Cuando esa persona es capaz de decirte, che, perdóname, discúlpame porque te hablé mal. No estuvo bien. No es ese el testimonio que quiero que tengas. Ese no es el Señor, ese fui yo. El Señor no es así. A ese escuchar. Al que se da cuenta que todavía es un ser humano y que no es un arcángel. ¿Sí? Sino que es un ser humano con errores y es capaz de humillarse para disculparse y para buscar tu perdón. Ya estará en tu mano luego vos que lo perdones o no. Eso es un problema tuyo con el Señor. Ya no es un problema de Él. De la misma manera, cuando busques el perdón y la persona no te quiera, eso es un problema de Él, Dios. Vos hiciste lo que tenías que hacer. Seguí haciendo tu faena y seguí sirviendo y agradando a Dios, que es lo que te corresponde. Y estando sujeto y en obediencia, por amor a Dios y en el respeto de la autoridad que Dios ponga delante. No, porque la autoridad es un desastre. Bueno, es un problema de la autoridad de Dios. Parte de la madurez de la vida cristiana y del trato de Dios para con nuestras vidas y de la formación del nuevo hombre y de la nueva mujer en nosotros es que nosotros vivamos cosas justas, pero sobre todo injustas.
Porque cuando todo está bien, gloria a Dios y aleluya. Cuando todo está mal, ¿quién se queda y sigue dando gloria a Dios? ¿Quién se queda y sigue sirviendo? ¿Quién se queda y sigue haciendo lo correcto? Descansando y confiando en Dios. Imposible es que no vengan los tropiezos, mas hay de por quien vienen. Imposible es que no haya conflictos, pero gracias a los conflictos podemos ver, y Dios puede ver, quiénes son los aprobados. Cuando tiene que haber un pacificador, un conciliador, resulta que no hay ninguno. Todos defienden sus propias razones, todos quieren tener la razón, nadie busca que haya paz y que el Señor gobierne y que el clima se calme y el enemigo no tenga lugar. No, nadie sale de su razón y de su posición y la defiende hasta lo último, en vez de ceder, en vez de perder, en vez de dar lugar al Espíritu de Dios, a la sanidad, a la paz. Porque mejor es tener paz que tener razón. Ya la razón luego te la dará Dios. Ya quedará en evidencia quién tenía la razón. No es importante que pelees por tener la razón. Es importante que reflejes a Cristo. Es importante que reflejes al Señor. Y a veces reflejar al Señor conlleva bajar un cambio, dar lugar al otro, aplacar el problema, para luego con sabiduría saber afrontarlo, darle su tiempo, esperarle, darle su lugar. Eso es lo que un hijo de Dios debe hacer. Eso es lo que debe hacer una persona que aceptó a Cristo en su corazón como Señor y como Salvador. Vas a tener total paz de que Jesús es tu Señor cuando vos en tu corazón tengas ganas de hacer un montón de cosas, pero te limites a entender una palabra clave de la Biblia en la que entras en una paternidad y en una pertenencia que es preciosa. No es razonable entender que podemos vivir cercanos a Dios, pero lejos de su consejo. Una frase que me anoté por acá. Y o sea que en resumen podríamos decir que la mejor forma de vivir nuestras vidas es considerando a Dios, teniéndolo en cuenta. Y cuando te hablaba recién de la palabra, para mí clave, en la que Dios nos permite ser parte de su familia y en la que Dios nos da lugar como hijos y en la que Dios nos da cobertura, nos da protección, nos da gracia, nos da autoridad, nos da sanidad, es cuando nosotros aprendemos a vivir bajo su paternidad. Pero escucha bien lo que te voy a decir ahora. Hebreos 12:4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor a todo el que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Y vos te quedás pensando y calculando y recalculando, así como el GP, y decís, pero ¿y por qué? ¿Pero y cómo? ¿Pero y por qué tiene que ser así? La respuesta está en el versículo siguiente. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, aquí viene, Dios os trata como a hijos. Acá viene la respuesta, no era la anterior, era en esta. Acá viene la respuesta. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Vos le permitís hacer lo que sea a tu hijo? ¿Vos le dejás meter los dedos en el enchufe, en la estufa? ¿Le dejás que agarre un tarro de jana y que se lo tome? Cuando ya tiene más o menos edad, que la boca del niño sea un excusado, ¿vos permitís todo eso? No, no deberías.
aplicás corrección sobre él. La corrección que muchos de nosotros no tuvimos. La corrección que cuando faltó, y abro un paréntesis, padres que no tienen autoridad porque están sumergidos y hundidos en el pecado hasta el cuello, no le pueden decir a sus hijos: a las 9 en casa, no fumes, no te juntes con Robertito. No pueden, no tienen la autoridad de hacerlo. Y como saben que no tienen la autoridad de hacerlo, no lo hacen. Cuando no lo hacen, es cuando se genera un delincuente dentro de la casa, delincuente como el que yo fui durante 26 años. Cuando no tienen la autoridad de hacerlo, un niño a las 12 de la noche está en la calle, cuando le preguntas cuántos años tiene, te dice 13. ¿Qué pasó? ¿Cuál es contigo? Y tiene 13. Tiene 12. Ya cuando tiene 15 te tira. Ya está. ¿Cómo? Así estamos. Pero el problema no está ahí, el problema está antes. El problema está en las personas que están tan sumergidas dentro del pecado. Pecado, llamalo tener una boca dentro de la casa como la que tenía mi mamá. Tienes una boca dentro de la casa, ¿qué más hace? Que no me junte con quién, que no venga a quebrar. Estamos todos locos. Vos agárrate la mitad de la casa para vender acá, yo estoy toda la mitad de la casa acá, me la voy a agarrar para traer todas las cosas robadas. Se acabó. Simple. Esos padres son los padres de la generación 99-2010. Vos sabés el problema que vamos a tener de 2020 en adelante, ¿no? 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030. ¿Vos crees que los fenómenos que hay en el mundo son fenómenos aislados y son casuales? ¿O suceden porque suceden en aquel país? No, mi amigo, no. Es porque el pecado avanza de maneras diferentes en el mundo y Dios lo va deteniendo en la medida que la gente da lugar. Lo que vos ves hoy en Rosario, en Buenos Aires, lo que vos ves en Santa Cruz, Bolivia, lo que vos ves en Nueva York, en Washington, lo que ves en los videos de la calle zombie que hay abajo del puente, que hay una cantidad de adictos a la metadona y a la heroína y al gobierno no le importa un rábano y andan como zombies en la calle. Es el resultado de personas que no tuvieron la autoridad ni tuvieron la capacidad de corregir, de poner límites. Si será importante que tengas en cuenta a Dios. ¿Cuántos son padres acá? Si será importante. Claro, vas a caer en el problema de que te digan: pero ahora venís haciéndote el cristiano y a decirme que... Sí, efectivamente. No, pero bueno, usted verá, qué pena contigo. El asunto es así. Que yo haya sido ciego un montón de tiempo no significa que ahora no vea, mijo. Ahora veo. Ahora creo. Eso primero tiene que vivir en vos. Para que eso viva en vos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué padre es aquel? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Reflexionemos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿De qué disciplina está hablando? Esto no, porque estabas en el culto, así que no. Y Lorena tampoco. ¿Vos te imaginás algún acto, algún hecho puntual que Dios haga
para luego correrse un poquito con los ángeles y diga, bueno, vamos a ver si aguanta. Si aguanta, entonces lo incluimos en el bando. Y yo pensaba, ¿no? Y decía, no, ¿yo para qué pienso yo? Si yo soy un garbanzo. Señor, dame luz, dame luz. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Qué mayor disciplina hay para una persona que puede hacer lo que quiere que hacer la voluntad de alguien más? ¿Qué mayor disciplina hay para una persona que tiene la libertad de decidir cuándo, dónde, cómo y con quién hacer, que estar sujeto a lo que decida otro sobre él? Y eso no es un hecho puntual, ese es un hecho gradual. Y ahí es donde Dios puede decir, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Vos hacete una idea de tener a tu hijo adentro de tu casa. En un momento en el que ya las diferencias empiezan a notarse, 13, 14, 15 años. ¿Y qué es lo que vos haces un día? Te sentás a hablar con él o con ella y le decís, bueno, mi amor, mira, a partir de ahora las cosas acá en casa van a funcionar así. Esa es una serie de listas, de normas, de cosas que sí, de cosas que no. Para que tengamos una buena convivencia y para que tengamos una tranquilidad a la hora de estar juntos y para que yo pueda estar contento y tratarte como mamá o como papá y me pueda sentir contento de vos, mi hijo, mi hija, vamos a establecer esto. Ok, cuando vayas a salir, porque no estás hablando con una persona de 18 o 20 años, ¿sí? No, estás hablando de una persona de 13, 12, 11, 14. Cuando vayas a salir, me tenés que pedir permiso y me tenés que avisar a dónde vas. Y me tenés que dar el telefonito de la mamá de Pepito, así yo le mando un WhatsApp. Si no, no vas. Cuando vayas a salir y caiga el sol, te venís a casa. Ah, pero yo me quiero quedar hasta las 9. No, señora, usted se va a quedar hasta la hora que yo le diga. Y hasta los 18 usted va a hacer lo que yo le diga, como yo se lo diga. Si no, vamos a hablar en otros términos. Y vamos a tomar otras medidas. Usted verá. Bueno, a regañadientes allá, la persona, el hijo, la hija, empieza a acatar la disciplina. Y es cuando te da... Es cuando te da la oportunidad de tratarle como hijo. Y es cuando él te da la chance de tratarle como papá, cuidándole, sabiendo dónde está, teniendo el permiso para hacer las cosas. Esa es de la disciplina que Dios está hablando. Pudiendo hacer lo que quieras, porque hoy un chico de 13, 14 años puede hacer lo que quiera. Se te va de la puerta de la casa para afuera y lo tenés que salir a correr y lo tenés que agarrar del gañote o de la campera para que no se vaya a la plaza con sus amigos o con sus amigas y te aparezca a las 11 de la noche. Es la realidad. Lo que sufre el padre y la madre adentro de su casa, estamos hablando de una familia de bien, con buenos valores, a la que se le está perdiendo el hijo o la hija, porque por ahí empezamos todos nosotros. Algunos no teniendo consejo ni ejemplo ninguno, sino todo lo contrario, teniendo todos los malos ejemplos. Pero yo sé que en el montón hay personas que tuvieron buena familia, que tuvieron conversión. Yo sé que hay personas que tuvieron alguien que les dijo que, y nosotros igual hicimos lo que quisimos y rompimos el segundo
y bien importante mandamiento. ¿Cuál es? Honra a tu padre. Honra a tu padre y a tu madre. No es un mandamiento que está de casualidad. Uno podría decir, no matarás, podría estar más arriba, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Vos crees que Dios puso los mandamientos en orden porque sí? Yo creo que no. 1, el primero. ¿Sí? 2, la autoridad que yo pongo sobre tu vida. La autoridad que permite la vida que yo genero. Y ese es el orden. 1, 2. Después viene todo lo demás. Pero no lo vemos así. No le damos la trascendencia que merece. Lo entendemos después de muchos años. Y tenemos que ir a nuestros padres y a nuestras madres, y te lo aconsejo. Y como pastor te lo recomiendo, pedirle perdón a tus papás cuando tengas la oportunidad. ¿Sí? Si los tenés vivos. Si no, ponete a solas en un lugar y orá. Y pedirles perdón delante de Dios. Amén. Eso te va a traer sanidad. El camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. No deseches las palabras que recibís hoy, que recibís en cada oportunidad que nuestros pastores, nuestros líderes te dan, o la persona que duerme al lado tuyo, el que recién vino igual. Mientras algo bueno, algo positivo te diga y salga de sus labios para afuera, porque todo lo bueno proviene de Dios. Todo lo bueno proviene de Dios. No dejes caer a tierra ni una sola palabra, venga de quien venga, luego de haber tenido la madurez de separar y desechar lo malo y retener lo bueno. No te enfoques en lo malo, porque vas a perder cosas buenas que tenés que tomar. Sé inteligente, Dios te dio un cerebro, no solamente para que parezca que es un retorcijo de gusanos, no, es para que pienses. Pero que pienses hasta el momento en el que cuando vos cierres el círculo digas, ok, listo, le voy a preguntar a alguien más. Y le voy a preguntar a alguien más. ¿Sí? Hermanos de Rivera acá, le voy a preguntar a Seba, le voy a preguntar a Nati, le voy a preguntar a Pablo, hermanos mayores de acá, le voy a preguntar a Tulio. Voy a buscar un consejo de Dios. Yo tengo un sentido, yo tengo un plan y yo sé lo que quiero. Ahora lo que voy a hacer es agarrar esto, tirarlo en la zaranda para ver qué es lo que me queda. Pucha, qué macana, lo que me queda no es lo que yo pensaba. ¿Sabes qué, Seba? Yo igual voy a hacer lo que quiero, porque no estoy de acuerdo con tu consejo. ¿La voluntad de quién estás haciendo? La tuya. No es tan difícil saber cuándo hacer la voluntad de Dios. Ahora, Seba y cada uno de los demás líderes, cada una de las personas que nos enseñoreamos de la buena forma o que nos arropamos de la presencia de Dios o de la autoridad que Dios nos da, tenemos una gran responsabilidad, que es siempre darte un consejo prudente y bueno para tu vida, que no nos beneficie en nada, ¿ok? Sino que el beneficio sea tuyo, tu beneficio, no mi beneficio, porque eso es manipulación. Tu beneficio. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16:9. Dios interviene en tu vida para corregir. Tu corazón piensa el camino y Dios empieza a generar una cantidad de situaciones para que tus pasos se enderecen. Es la intervención de Dios sobre tu vida, es la disciplina de Dios sobre tu vida. Y no nos olvidemos sobre todas las cosas, hermanos. Yo sé que hay muchos hijos de Dios acá, pero también sé que hay muchos siervos de Dios acá.
No te olvides que al aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, repito, aceptas la dirección, la corrección y la rendición de cuentas, porque sos mayordomo. Esos son los términos y condiciones, los tres más importantes, los tres más influyentes en la vida de todo cristiano, en la vida de toda persona que conoce a Dios y que se involucra con Dios. Porque si no tenés nada que ocultar, no tenés que tener problema en rendir cuentas. Si no tenés ningún problema de orgullo en tu corazón, si no tenés ningún problema de sospecha en tu corazón, no te tenés que poner mal si alguien viene y te pide cuenta de lo que estás haciendo. ¿Cuándo el Señor le pidió cuentas a su mayordomo? Cuando sospechó que le estaba robando. ¿Jesús le pidió cuentas a Judas alguna vez? Escucho ofertas. No. Te la dejo ahí picando en el punto penal, para que el Señor te lo revele. Para que no pienses que la Biblia solamente dice lo que dice ahí. Eso dice muchísimo más. Pedile al Señor el discernimiento de todo lo que hay detrás. ¿Cómo vas a poner a Judas que te va a robar? Sos tonto. Si sabés que te va a robar. Alguien tenía que robar. Alguien se tenía que perder. Pero ¿por qué Judas? Pobre Judas. Pobre Judas, buen tipo. Ya estaba elegido para perderse. Pero ¿cómo puede ser que esté elegido para perderse? Te hago un pequeño paréntesis aquí, para darte una pequeña lección cortita. ¿Qué hizo mal Judas para haber sido elegido desde antes de la fundación del mundo para perderse? Nada. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué Judas? Y la respuesta de Dios es muy fría, ¿sabes? Y no tiene capacidad de que vos la razones, solo que la aceptes. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Bueno, porque podría ser otro. ¿Otro? ¿Y por qué otro? ¿Otro no sería lo mismo? ¿Que porque Judas? ¿Porque le tenés cariño? Eso es para cuando te preguntas, Señor, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? Cuando vos entrás en esa atmósfera de aceptación, cuando entrás en ese plano de aceptación y de rendición, es cuando el problema se acaba. Judas no tuvo esa oportunidad porque él estaba destinado a morir. Porque alguien tenía que traicionar a Jesús. Alguien tenía que ser el malo de la película. Y tenía que quedar un ejemplo en la palabra de Dios de que Dios es capaz de poner mayordomos infieles sabiendo que son infieles. Judas no tenía ni podía tener la oportunidad de arrepentirse. Vos y yo sí. Si estás siendo un mayordomo infiel, arrepentite hoy. Urgente. Rápido. Qué gran peligro es no tener en cuenta a Dios. Qué gran peligro es no considerar todo esto que venimos compartiendo. Qué gran peligro es desechar la dirección, la corrección y la rendición de cuentas. Qué gran peligro es. Porque la palabra de Dios dice para aquellos que no tienen en cuenta a Dios, en Romanos 1:28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y que alguien lea lo que sigue en voz alta, bien alta, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, yo los empleé una mente reprobada. Más alto, más alto. Más alto.
Alguien que lo lea en su Biblia más alto. Como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? ¿Por qué? Como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No es que esas personas en un momento determinado cambiaron su manera de pensar y de actuar y empezaron a hacer cosas malas. No. Esto empezó mucho antes. Esto empezó cuando las personas, sabiendo que tenían a un Dios delante, sabiendo que tenían a una persona que les ofrecía salvación, simplemente decidieron correrlo para un costado, como quien corre para un costado un obstáculo en el camino y continúa. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No tener en cuenta a Dios, no tener dirección en tu vida, no tener corrección en tu vida, es no tener una mente sana para hacer cosas buenas y tomar buenas decisiones. ¿O crees que esto no ocurre? Sí, esto ocurre. Y te lo voy a leer desde un poquito más atrás, rápidamente, porque ya nos queda poquito tiempo. En el verso 18, no lo busquen, yo se los voy a leer, después ustedes léanlo. ¿Sí? Lean Romanos 1, 18 hasta el final, cuando tengan tiempo, y a la tarde y a la noche leanlo 3, 4, 5 veces. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. La palabra es la verdad. La luz es la verdad. La reprensión, la corrección es la verdad. No retengas la verdad, porque la ira de Dios viene desde el cielo. No dice porque sí, no, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, que son cosas que no se ven, que no se veían, que no se podían ver, se hicieron claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas las cosas que no podés ver, la magnificencia, la gloria de Dios, lo grande de Dios, Dios mismo, que es un ser invisible, lo podés entender, lo podés aceptar, lo podés recibir por medio de las cosas hechas. Está hablando de la creación, está hablando de las cosas que se hicieron, está hablando del mundo que te rodea, de la naturaleza que te rodea, que lamentablemente la ciencia se ha ocupado desde hace mucho tiempo de decir que es una mera casualidad. ¿Vos sabías que si la Tierra está 1 kilómetro más cerca del Sol, más cerca del Sol, nos quemamos? 1 kilómetro más cerca del Sol, 20 grados más de temperatura. Cero vida. 1 kilómetro más lejos del Sol, más lejos, 20 grados menos. 30 grados menos. No hay cosechas. Nos morimos de hambre. Justo hubo una explosión tremenda en el cosmos y la Tierra quedó ahí. Con 4 estaciones. Justo. Casualmente la proteína, que es la base del ADN, que hoy no se puede replicar y no se puede hacer por más que quieran, casualmente se formó sola. Y la cadena del ADN, que está perfectamente
perfectamente colocada de una manera que casualmente tendría que ser de 1 a la trillonésima potencia de que casualmente se pudiera hacer el ADN. Pero casualmente se hizo el ADN. ¿Sí? Y fuimos monos y después fuimos hombres. Nunca encontraron los 7 espécimes que le faltan entre uno y otro, pero no importa. Eso no importa. ¿Tá? Hay 7 espacios vacíos hasta que nosotros hacemos así, pero no importa. Nos conformamos con los primeros 3 y después el hombre. Todo lo que en el medio ya lo vamos a descubrir. Ya va a aparecer. Esas personas insensatas que no quisieron creer, no quisieron entender con tanta inocencia, facilidad, con una simple confianza, con una simple aceptación de que el Señor creó todas las cosas, de que Él hizo todas las cosas perfectas, de que hay una variedad inconmensurable de riqueza animal, biológica, química, humana, celular, que es irrepetible, que no hay en todo el cosmos ninguna clase de vida que se le parezca, y se van a aburrir de buscar vida, porque no la van a encontrar. Porque esa es la gracia y el paradigma de Dios, esa es la locura de Dios, que te hizo un universo que es absolutamente gigante, enormemente gigante, y en medio de toda esa enormidad dejó un puntito celeste con un chorrito de agua y con un puñado de locos ahí adentro. Nada más. Y la gente dice, no, en esta vasta extensión tiene que haber otros mundos y alguien más. En vez de decir, che, qué loco el Señor, qué bueno que es Dios. Como en toda esta enormidad estamos nosotros acá como un grano de arena en una playa. Es que es una decisión tuya. Simple. Eso es fe. Eso es fe. Yo lo creo. Gracias, Señor, por tu creación. Los cielos cuentan tu gloria. La lluvia en su tiempo, en su momento, la semilla, el embarazo, el embrión, la gestación, todo el mecanismo del bebé, el coititazo, toda una casualidad que se hizo durante millones de años. Y van para atrás en el tiempo y no encuentran algo que los ligue. Una cadena es una cadena con 33 eslabones, del 1 al 33. No quiero una cadena con 15 eslabones y después los últimos 4. Eso no es una cadena de tiempo, de situaciones, de circunstancias. Perdón. Eso es un engaño. Bueno, no me quiero extender. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, y vinieron tinieblas, y vino oscuridad sobre el corazón del hombre. Este libro de Romanos fue escrito, creo que en el 60 después de Cristo, 40, ahora no me acuerdo la fecha, por ahí. Pero Dios está hablando de la época inmediata a Adán y Eva. Caín, Abel, las primeras civilizaciones. Está hablando de ese tiempo. ¿Ah? Está hablando del año 2, del año 3, no sé, del año 4, de los 2024, en los que, de los 7024 que creo que es en los que estamos, según el calendario judío. Tampoco tengo la fecha exacta. Está hablando de esos primeros años, está hablando de las primeras civilizaciones que, teniendo presente y teniendo claro la gloria y la majestad de Dios, no le tuvieron en cuenta a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones y en sus razonamientos, y su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Porque el que cree que se las sabe todas es el que termina falto de entendimiento. Porque el que se enaltece es humillado.
Y las reglas de la vida se cumplen siempre. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ahí es cuando las primeras civilizaciones empezaron a hacerse imágenes y tallas de madera y estatuas para adorar, porque no les entraba en la cabeza, no querían, no podían simplemente levantar los brazos en el medio del campo y adorar a un Dios invisible. Darle gloria, darse el tiempo que no nos damos de ser fieles y de ser amorosos y de ser cariñosos y obedientes y de rendir adoración a algo que no vemos y darnos el tiempo hasta que Dios observe y vea que lo que hay es fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la seguridad de lo que no se ve. Y cuando Dios desde los cielos observa hacia abajo y ve a alguien que está dándole gloria y adoración a algo que no ve, lo que está viendo es fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Mas cuando hay fe, agradamos a Dios. ¿Qué sucede? Jesús te habla. Jesús se acerca. Jesús te abraza. Le pedís que te sane una herida. La herida se cierra. Le pedís que te dé sabiduría, entendimiento, que controle tu carácter. Empiezas a tener una relación, Dios empieza a tener una relación, se acerca, empieza a haber una amistad, empieza a haber un relacionamiento, termina habiendo un derramamiento de la gloria de Dios sobre tu vida. Termina habiendo realmente un derramamiento paterno con su hijo, con su hija. Ellos no tuvieron la paciencia de tener ese tiempo. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen. Perdón, se me fue. Y cambiaron de Dios la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres, cuadrúpedos, de aves, de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito de los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Sabes qué apareció primero? El lesbianismo. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Sí? ¿Ahora sí? Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros y apareció el homosexualismo, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, el pago puntual que recibe una persona que rechaza lo bueno. Andá por este camino que te va a ir bien, no vayas por este lugar porque vas a caer en un foso y vas a quebrarte los huesos. Pues tomaste por este camino, quiébrese los huesos. Reciba la recompensa que se le advirtió que iba a tener. El problema es que esto es mucho más amplio de lo que vos y yo podemos hoy entender. Y este es el inicio que vos y yo podemos resolver, porque no tenemos por qué seguir este rumbo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. 3 veces los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y acá empieza una lista horrible de características
que luego empiezan a multiplicarse en el corazón de las personas. Si vos querías saber dónde empieza la maldad, si vos querías saber por qué las personas son como son, si vos querías saber de dónde es que viene todo esto, bueno, viene de acá, viene del origen. Viene de un Dios amoroso presentándose a la vida de las personas y diciéndoles: esta es mi creación, yo soy el Señor, y manifestándose, porque se manifestó el Señor. Dios hablaba con Adán y Eva, y Adán y Eva le dijeron a sus hijos: nosotros conocemos a Dios, vemos, hablamos con Dios. Y Caín tuvo la primera raíz de envidia con su hermano y lo mató a Abel. Y Dios lo desterró, pero Caín conocía a Dios y Dios lo desterró. Y para que obviamente no hubiera una extinción humana, quien leyó la Biblia por ahí sabe que Dios hizo ¿qué con Caín? ¿Impidió qué? Que lo mataran, pero lo desterró. Y la humanidad siguió su proceso, pero todos sabían que había un Dios. Todos sabían que había un Dios. Y nadie se tomó la molestia de tenerle en cuenta, como tienen que tenerle en cuenta, como tenés que tenerle en cuenta. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Yo me identifico en mi vida pasada, por lo menos con la mitad de lo que dice ahí. Y con algunos más también. Mínimo. Y si tengo que preguntarme de dónde viene eso, la respuesta es simple. Herencia. Herencia. De desconocimiento de Dios y de presencia de Dios en la vida. Pero nosotros somos los que ponemos el corte. De acá en adelante mis hijos van a conocer a Dios. De acá en adelante las personas que me conocen van a conocer a Dios. Yo no voy a propagar esta peste. Yo no voy a desconocer y dejar de tener en cuenta a Dios para que Dios me ponga una mente retrógrada y tomar decisiones que me hagan daño. No, a menos que no estimes tu vida, hermano, a menos que no te quieras, que no te ames. Si no te amas, busca sanidad. Busca perdonarte primero por todo lo malo que hiciste. Después perdonar a los que tengas. Y ahí empezás de cero. Nunca es tarde. Quienes habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, habiendo entendido que los que hacen esto son dignos de muerte, no solo las hacen las cosas, sino que se complacen con los que las practican. Y vos sos Dios, y estás en el cielo, y tenés este grupo de locos en la tierra, y sacudís la cabeza y no lo podés creer, decís, chau, ¿sí? O sea, ustedes están locos. Obvio, el arca de Noé era obvia. Era obvio. La maldad del mundo llegó a tal punto, y los que solo tenían en cuenta a Dios eran un puñadito así, y los metió dentro del arca con los seres vivos que ya habían sido creados. Y se produjo la primera extinción de una población muy grande que no quiso tener en cuenta a Dios, que no solo practicaban las cosas, sino que se complacían con lo que los hacían, a sabiendas, a conciencia de que Dios estaba al tanto y no estaba feliz. Así que no le echemos la culpa a la gente, no le echemos la culpa al entorno. Miremos para adentro. Mirá para adentro y sé vos el agente de cambio.
porque la advertencia está acá. Ten en cuenta a Dios. Considerale al Señor. Busca una opinión más que tu única y sola opinión. Ponete bajo autoridad. Busca dirección y consejo. Más de una opinión si querés, no importa. No tiene por qué ser solo la opinión de tu pastor, aunque tendría que ser una de las prioritarias. Busca otras para ver que coincidan, quizás. Por lo general las opiniones para bien y los consejos para bien, buscando tu bien y tu provecho para no transgredir las normas de Dios y no ofenderle, por lo general van a coincidir. No te van a decir 7 cosas distintas. Y cuidado a quién le preguntas. Pero no se te ocurra marearte, desentenderte, irte al mundo para que te vaya bien. Al mundo podés volver, no todo el mundo es para quedarse en remar. Siempre lo dije y lo voy a repetir. No todos son para quedarse acá. Esto es para valientes, para muy valientes. Esto es para gente que ya está, se cerró la persiana del mundo y decidió vivir por fe otra clase de desafío. Esto es para personas que no buscan su gloria, ni tener ni hacer. Todo eso viene solo. Después de que te aburrís de tenerlo todo, te das cuenta de que todo eso no era lo importante. Aunque vas a pasar por ese proceso de querer tener, quiero tener. Cuando lo tenés todo. Cuando sos el mayordomo que administra y tiene todo, pero nada es tuyo. Que es la mentalidad y el corazón contrario a la gente del mundo, que considera que algo es suyo cuando le pertenece. Si no le pertenece, no es suyo. Nosotros tenemos una mente y un corazón distintos. Todo es nuestro. En la administración. Todo es nuestro. En la mayordomía. Pero todo es de Él. Yo no necesito que sea mío para poder disfrutarlo y para poder decir que lo tengo. En cada departamento de Uruguay yo tengo una casa en la que llego y me reciben y entro a dormir y me siento a cenar en una casa preciosa, acogedora, equipada, calentita, con una buena televisión, con un grupo de personas cariñosas. Hay gente que no tiene 7 casas, 8 casas. Nosotros tenemos como 80. ¿Cuál es la única diferencia? No son nuestras. A nosotros no nos afecta que no sean nuestros. Nos da igual. Porque pudimos cortar el cordón umbilical de la pertenencia. Pudimos cortar con el mío. Si no cortas con el mío, nunca vas a entrar en esta palabra. Si vos buscas lo tuyo, es cuando no vas a tener nada, aunque lo tengas todo. Porque el que quiere guardar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Si habla de esa forma de la vida, cuanto más de todo lo que está dentro de la vida, que es un accesorio de la vida. Sacate el chip de tener y de ser dueño y ponete el chip del mayordomo que sirve y que en un momento determinado, cuando quiere acordar, es la mano derecha de su Señor y tiene mucho más de lo que se merece y mucho más de lo que tendría si se buscara por sus propios medios tener algo. Que los números de Dios son al revés. Amén. Qué bueno que sería que vos lo pudieras digerir, masticar y lo puedas entender. Qué fácil es que para tomar una decisión tengas en cuenta a alguien más que tu propia mente. Eso es todo lo que Dios te pide. ¿Por qué? Porque simplemente en ese momento, cuando vos podés meter la mano en el bolsillo para sacar el libre albedrío y ponerlo arriba de la mesa, decidís meter la mano en el bolsillo y sacar el libre albedrío y prestárselo a alguien un momentito.
para que lo miren y te digan, yo no lo haría, toma. Y lo tomes de nuevo y digas, qué bajón. Qué bajón esa noticia. Che, toma. A ver. No es bueno. No sé, es riesgoso. Toma. Bueno, a ver, dame. Qué bajón. No le pregunto a nadie más. Yo lo voy a hacer igual. Ese día te convertiste en un necio. Ese día tomaste las riendas de tu vida en tus propias manos y no tuviste en cuenta al Señor. Por mucho que te duela lo que te estoy diciendo, por muy chocante que te resulte, por muy sectario manipulador que te pueda sonar, estamos lejos de eso. Estamos hablando de que en un momento consideres y digas, a ver, claro. Ahora me doy cuenta. Listo, no lo voy a hacer. ¿Me va a doler? Sí, claro, me va a doler. ¿Me va a entristecer? Sí, claro, me va a entristecer. Pero vos crees que yo sea el financiador de tu destrucción, dándote un permiso para ir a un lugar en el que vas a morir. Yo no voy a ser el financiador de eso. Yo no voy a financiar ese proyecto. Y Dios no va a financiar ese proyecto. Y nadie que te ame y que te quiera y que te dé un consejo por tu bien te va a apoyar y te va a financiar en tu destrucción o en una decisión equivocada que vayas a tomar. Y eso es lo que te va a doler. Que no te digan lo que querés escuchar, sino que te manden a la cruz. Ay, amigo, nadie quiere ir a la cruz. Yo tuve que ir a la cruz. Todos los hermanos que estamos acá hace años tuvimos que ir a la cruz. Teníamos mejores planes. Teníamos planes brillantes. Podíamos salir y escaparnos en cualquier momento, abrir la puerta y soltarnos las manos de Dios y hacer como nos pareció. Pero decidimos ir a la cruz. Gloria a Dios que decidimos ir a la cruz, hermano. Porque la mitad de nosotros estaríamos muertos, la otra mitad estarían presos. Nuestros hijos estarían completamente perdidos, pero perdidos para buenas, mal. Sin embargo, aunque nuestros hijos algunos no están con nosotros, el Señor está sobre ellos. Por nuestra fe y por nuestras oraciones. La vida da muchas vueltas, solo hay que tener un poco de paciencia y confianza. Quizás no para que estén acá, pero mientras estén con el Señor, que estén donde quieran. Así te lo digo. Así te lo digo. Ten en cuenta a Dios. Este es mi mensaje para vos hoy. Tené en cuenta a Dios en todo. Amén, hermanos. Dios les bendiga mucho.